すべてのサッカー選手の背後には、ほとんど語られることのない物語があります。結果の前に、契約の前に、たどり着く前に、そこには子供時代があり、家族があり、失敗や迷い、そして多くの学びがありました。この場所では、選手や専門家の方々と共に、本当の育成について語ります。時間をかけ、確かな考えと伴走によって築かれていく育成について、ここは運命の道のり。ようこそ。夢への道のりは特別な瞬間ではなく、日々の積み重ねの中で形作られていきます。今回のエピソードではセルジ・サンペル選手とお話しします。彼は6歳からバルサでプレーを始め、一つの環境の中で成長し続けてきました。しかし、その環境は決して簡単ではありません。毎年のように選手が入れ替わり、厳しい競争が続きます。その中で彼は全てのカテゴリーを乗り越え、トップチームまでたどり着きました。派手さではなく、ゲームを理解する力と判断力、見えにくい部分を磨き続けた結果です。今回はその彼の育成年代フォーカスし、その土台がどのように築かれたのかを探っていきます。それではインタビューへvamos。Bueno, Sergi, quiero hacerte unas preguntas sobre tu etapa, sobre todo formativa, eh, desde los 6 años en el Barça y hasta a nivel profesional, hasta el primer equipo. Eh, Me imagino que para llegar a futbolista profesional has tenido que pasar muchas experiencias, momentos mejores, momentos peores y, y además me imagino también bueno, que no ha sido fácil y has tenido que esforzarte mucho. ¿Cómo ha sido para ti tu etapa formativa desde que empezaste el fútbol hasta llegar a profesionales? Bueno, es verdad que yo empecé jugando primero a tenis porque mi hermano es 5 años mayor que yo y ha sido siempre mi referente. Y ahí en el club de tenis pues había un polideportivo que podíamos jugar a fútbol sala. Y siempre los domingos pues tenía 3 4 años y siempre intentaba empezar a jugar y bueno, se me daba bastante bien, pero aún así yo prefería jugar a tenis. Ujú. Y bueno, toda mi familia son socios del Barça y una vez estábamos en el estadio y mi abuelo y mi tía llamaron porque ponía en el marcador pruebas de acceso a la escuela del Barça y llamaron y me fui a hacer una prueba y tenía creo que 5 años y bueno, la pasé por suerte, recuerdo que perdimos mi equipo 13-1, yo metí el gol de mi equipo y la pasé y ahí entré a la escuela del Barça y bueno, ahí hasta esa edad aún compartía fútbol y tenis, desde los 6 hasta los 8 y luego con 8 años ya me llamaron del fútbol base para hacer la prueba en el fútbol base y ya se empezaba a hacer más serio el tema y bueno, a partir de ahí pues ya tuve que decidir, ¿no? Si fútbol o tenis y me decidí por el fútbol, aunque yo tenía muchas dudas, pero es verdad que cuando estás en el Barça tienes que entrenar 3 4 días a la semana y ya es más difícil compaginar. Y bueno, fue un poco así, empecé a pasar por todas las categorías, es una época que yo lo disfruté mucho, es verdad que yo no pensaba en ser profesional en esa época, solo en disfrutar el día a día, intentar pues mejorar, hacerle caso a mis entrenadores. Lo recuerdo como una etapa formativa muy bonita y seguramente la mejor época de mi vida, ¿no? Con mis compañeros que ahora son mis amigos muchos y que mantengo la amistad desde esa época. Pero sí, sí, estuve 18 años en el Barça. Y no es fácil porque cada año me imagino que hay una criba, ¿no? Mm, Jugadores que entran, jugadores que salen mm. y Sí,
Sí, es así, es así. La verdad es que era complicado, ¿no? Cada 30 de junio, pues nosotros éramos pequeños, pero siempre veías a los padres que se reunían con los directivos del Barça, que te decían si sigues o no sigues, ¿no? Y cada vez seguíamos menos, ¿no? De los que habíamos. Bueno, recuerdo con los directores de la cantera en esa época que nos decían, en Benjamines fichamos los mejores de Cataluña, en Alevines los mejores de España. En infantiles los mejores de Europa y a partir de cadetes ya los mejores del mundo. O sea que es una suerte poder estar ahí y bueno, una etapa muy bonita, ¿no? Pero como digo, tengo amigos de todas las nacionalidades y es verdad que cada vez costaba más, ¿no? La criba era mayor y te exigían más, obviamente. Pero a pesar de eso, decías que lo disfrutaste, lo has disfrutado muchísimo, esa etapa Mm, la disfrutaste mucho. ¿Cómo te lo tomabas con tranquilidad? Quiero decir, no, o tenías miedo de que pudieras salir. ¿Cómo te tomabas mm, ese momento, ¿no? Ese 30 de junio mm. o final de Sí, julio? es verdad que un poco tú ibas viendo, ¿no? Cómo iba la temporada, si siempre eras importante, pues tenías menos dudas, ¿no? De que ibas a seguir y yo por suerte, pues siempre fui muy importante dentro del equipo, fui uno de los capitanes y bueno, sí que sufría por mis compañeros más que por mí, ¿no? Porque tú esto ya te lo vuelos un poco. Pero es verdad que yo sí que tenía el sueño de jugar en el primer equipo, pero no veía tanto a largo plazo. La verdad es que solo disfrutaba y mi ilusión era seguir un año más, seguir un año más. Y veía más el corto plazo en intentar mejorar y esto es lo que me motivaba en esa época. No le daba tantas vueltas de pensar. Yo creo que ahora seguramente los niños sí que, bueno, tienen ese objetivo y en esa época pues no era tanto así. Y como niño, cuando eras niño, ¿cómo eras? Pues bueno, muy callado, es verdad que muy atento, le hacía mucho caso pues a mi familia y a mis entrenadores y un poco así, me costaba bastante comunicarme, pero era muy atento y repetía siempre lo que hacían mis entrenadores y bueno, tenía muchas ganas, es verdad que era una pasión muy grande, para mí el fútbol me encantaba y cuando estaba en el colegio estaba todo el rato pensando en el fútbol, ¿no? En acabar la clase para poder ir a jugar a fútbol. Y algo que aún recuerdes de esa etapa, que digas que recuerdos, de los recuerdos más importantes que tengas de esa etapa, formativa o bueno, cuando eras niño, Mm. jugando a fútbol. Bueno, a ver, es obvio que yo me formé en el Barça, ¿no? Tengo muy clara la metodología de juego, los valores, sobre todo ser muy educado, ¿no? Así que es verdad que en ese momento, pues saludar a todo el mundo al llegar al vestuario, darle la mano a todos, creo que eso me lo enseñaron allí. Y luego, pues la manera de jugar, ¿no? Cómo orientarse, con qué pierna controlar, esta manera de jugar que tiene el Barça que, bueno, que cuando sales, pues seguramente lo sufres, porque en otros equipos no es lo mismo, pero que también tiene muchas ventajas y, bueno, que te hace diferente sin duda al resto, te diría seguramente esto. Y aparte del fútbol, ¿hacías alguna otra Mm, actividad? Por ejemplo, piscina. Hay muchos niños, pues aquí en Japón que mm, mm, eh, aparte del fútbol, pues hacen algún arte marcial mm, o algo de gimnasia o piscina. mm, O aparte, por ejemplo, también mm, pues algunos hacen extraescolares de mm. matemáticas. Mm, Sabes que aquí se lleva mucho eso de las mm, extraescolares. No sé, en tu caso, si hiciste algo. mm. Pues ahora que me lo dices me parece muy interesante, ¿no? No estar solo obsesionado en el fútbol para poder aprender otras cosas, verlo desde otra perspectiva. Yo en ese momento no lo hice. Bueno, solo jugaba tenis con mi hermano, seguía a mi hermano en todos los torneos y eso sí que lo empecé bueno, a hacer. Pero no, pero seguramente me hubiera gustado, ¿no? Porque seguramente me hubiera hecho mejor deportista, pero es verdad que ya empezamos a entrenar 4 días a la semana,
tenías el colegio, tenías el partido el fin de semana, así que no era tan fácil de compaginar, pero sí que es verdad que lo veo una cosa muy interesante. Y en esa época, aparte de entrenar en el Barça, también jugabas en el parque o en la calle. Ahora es más difícil, pero Mm. creo que cuando tú eras pequeño aún, yo creo que Bueno, sí, en el patio del cole, ¿no? el En el patio. patio del cole siempre jugábamos, me acuerdo mucho con mis compañeros, siempre lo recordamos, mantengo a mis amigos del colegio y siempre me hacen bromas sobre esto, pero sí es verdad, ¿no? Cuando tienes esta pasión siempre intentas buscar, incluso en casa. Teníamos siempre el balón, el típico balón de espuma para jugar con mi hermano a todas horas y bueno, yo creo que sí, que se ha perdido un poco, pero en mi casa yo aún ahora aún tengo un balón siempre para poder dar toques, sí, sí. Qué bueno, sí, porque ahora es que yo lo que veo es que muchos niños, en lugar de estar en la calle jugando a fútbol o en el parque, muchos Mm, están ya con su móvil mm, jugando a videojuegos. mm, Y yo por esa parte, creo que, bueno, sí. Está claro que es un problema esto y bueno, a intentar cambiarlo, pero no es fácil porque, bueno, los móviles tienen esta manera de, con las aplicaciones de mantenerte enganchado y bueno, es un poco adictivo, pero es verdad que si tú quieres mejorar como futbolista, ahora por ejemplo en nuestro equipo ya no nos dejan tener los móviles en el vestuario, lo dejamos. Bueno, para estar centrado en tu trabajo, ¿no? Al menos durante las horas que estás ahí, para ir a hacer gimnasio, fisioterapia y bueno, creo que sí que ayuda. en tu caso, claro, aún no estaban, ¿no? No teníais móviles con tu edad ahí en el... No, no, de tan pequeño no teníamos el teléfono hasta que no, bueno, no me acuerdo en qué edad empezamos, si con 16 o así, pero era otra época, está claro. En la actualidad, ¿sabes si me imagino los niños ahí Mm. en España también hay niños que a lo mejor con 10 años ya tienen móvil, ¿no? No estoy seguro. Seguro, seguro, sí, sí, hoy en día no es nada extraño, la mayoría de chavales tienen teléfono, porque bueno, siempre ven al compañero que tiene teléfono y ellos también lo quieren, ¿no? Lo entiendo, pero es verdad que habría que intentar alargarlo un poco más. Eh, en tu época de niño, Mm. como en la etapa formativa, ¿tenías algún jugador que te gustara, en el que te fijaras siempre? これは普段はなかなか表に出ない本音の会話です。これからもサッカー選手やサッカーに関わる様々なプロフェッショナルへのインタビューをお届けしていきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。それではインタビューの続きをどうぞ。Mm. A ver, yo siempre me fijaba en los jugadores un poco más mayores que yo, incluso de la cantera del Barça, ¿no? Sobre todo mediocentros, que era mi posición. Y luego yo tenía la suerte que toda mi familia éramos socios del Barça, siempre íbamos a los partidos. Y entonces, claro, poder ver a Xavi, que ha sido siempre mi referente, también a Andrés, ¿no? Mediocampistas, pues me hacía mejorar e intentar copiar muchos gestos suyos que hacían, ¿no? Porque veía que controlaban mucho el juego, que veían, parecía que tenían ojos detrás de la cabeza y bueno, esto me impresionaba mucho. Y bueno, por suerte tuve la suerte de poder jugar con ellos al cabo de unos años. Y bueno, sí que crecí viéndolos a ellos tanto en la tele como en el estadio, pero no solo ellos, sino los mediocampistas de un año más mayor que yo, como Fernando Quesada, que juega en la selección española, pues siempre intentaba fijarme en ellos. Estabas en un buen entorno, ¿eh? Mm. Para poder... Sí, es verdad. Yo en ese momento seguramente no era consciente, pero claro, ahora lo ves en perspectiva y ves seguramente otros sitios y muchos chicos no tenían esa suerte, pero bueno, también los formadores que tuve fueron muy buenos
Y yo, por suerte, aunque era un poco inconsciente, lo aproveché al máximo, si lo veo con perspectiva, porque siempre estaba pues muy atento y tenía esas ganas de mejorar. Sergi, porque ¿cuándo fue el momento en el que tú Mm. eres consciente de que pensaste, si sigo así, puedo llegar a Mm. profesional? ¿En qué? Bueno, es verdad que siempre las cosas me fueron bastante de cara y como, bueno, destacaba respecto al equipo y las cosas me iban bien, pero es verdad que ya con 15 años jugamos un torneo en Manchester, que fue la Nike Premier Cup, y quedamos campeones, teníamos un equipazo, es verdad. Muchos de mis compañeros han sido profesionales también y ganamos la Nike Premier Cup en Old Trafford, en la final en Old Trafford y ahí varios compañeros recibimos ofertas. Bueno, Héctor Bellerín se fue al Arsenal, Joan Toral también se fue al Arsenal, Paul García se fue a la Juventus y yo también recibí ofertas, ¿no? Y ahí ya te empiezas a plantear que igual puedes llegar a ser profesional, ¿no? Si te hacen un contrato de 4 años y de estar ya en el segundo equipo de tal. Yo decidí quedarme en el Barça porque soy muy del Barça, soy muy culé, quería jugar en casa y bueno, a pesar de que las condiciones económicas no tenían nada que ver, pues era más un sentimiento y que quería quedarme aquí y decidí firmar por el Barça, pero ya en ese momento, con 16 años, ya veía que igual podía llegar a ser profesional en el futuro. Eh, Creo que, bueno, ya se podría decir, ¿no? Porque ha salido en las noticias, ¿no? O sea, mm, que al igual que Héctor Bellerini, mm, mm. eh, Sí, bueno, ya en esa época fue muy viral porque salió en portadas de periódicos, de Wenger, sí, que sí, me que había llamado es y así, tal. ¿te llamó él? Ah, Bueno, me invitaron a pasar un fin de semana en Londres y a reunirme con él. Estaba en esa época Cesc Fábregas en el Arsenal. Y entonces, bueno, la idea era pasar un fin de semana allí, ir a un partido del Arsenal, explicarme el proyecto. Pero yo sabía que si iba ahí ya no iba a volver, porque ves eso y el proyecto y comer con el entrenador del primer equipo, tienes 16 años. Esto era imposible en otro equipo, en el Barça, y el proyecto era en 2 años prácticamente estar en el primer equipo. Y realmente era muy grande, pero yo no quise escucharlo, a pesar de que era una oferta muy buena, tanto como económica como deportiva. Y entiendo que mis compañeros decidieron irse y lo más normal del mundo, ¿no? Pero bueno, era más un tema sentimental para mí que otra cosa. ¿Y tus padres en ese momento qué te decían o A simple? ver, mi padre sobre todo entendía perfectamente que yo me fuera. De hecho, él creía que lo mejor seguramente era que yo me fuera. Pero era yo más que un tema de también estar con mi familia, que yo también soy muy cercano a ellos. Y me decidí por eso, pero es verdad que tuve muchas dudas y no sabía si estaba haciendo bien, si no, pero yo en ese momento creía eso. Y también el Barça, bueno, intentó que me quedara sin hacer una oferta económica buena. De hecho, yo iba a pasar por el Juvenil B, no iba a pasar directamente al Juvenil A. Lo que pasa es que hice la pretemporada con el Juvenil A, lo hice bien. Y ya desde el cadete di el salto al Juvenil A siendo de primer año y bueno, eso también me ayudó. Pero sí que es verdad que no era la idea del club al principio. ¿Y es cierto que tuviste una segunda oferta del Arsenal? ¿Que te vinieron a venir a buscar después también o no? ¿O eso? Bueno, es verdad que ya me siguieron, pero ya una vez ya renové, firmé por Ah, 3 años y ya no era tan fácil, ¿sabes? La, vale. la edad era a los 16 y allí fue cuando más cerca estuve de ir, tanto el Chelsea como el Arsenal, pero es verdad que ya una vez pasó esto, ya decidí quedarme y bueno, pasé juvenil a 2 años y ya salté al Barça B con 18 años en segunda división que ya jugué muchos partidos también. Sí, sí, sí. Y durante toda esa etapa formativa, me decías que Mm, disfrutaste mucho, que fue una etapa maravillosa, pero mm. ¿tuviste en algún momento eh,
algún pensamiento de decir, "Buah, estoy cansado, o necesito dejarlo por un tiempo, el fútbol me Mm. refiero"? ¿Tuviste algún Es momento? verdad que cuando subí en el Barça B, el primer año fue todo muy de cara, fue todo tal, pero la segunda temporada la sufrí más que la disfruté. Yo estaba a caballo entre el primer equipo y el segundo equipo. Y bueno, a veces te equivocas, ¿no? O te piensas que ya estás ahí en el primer equipo y tú tienes que ser humilde y pensar que tu equipo es el Barça, ¿ve? Y que lo otro es un premio, ¿no? Pero no equivocarte y pensar que tal, ¿no? Porque a veces, bueno, algunas veces me equivoqué, ¿no? Al bajar al Barça B y pensar que ya no me tocaba estar ahí. Bueno, es verdad que fue un año más complicado de lo habitual y hasta que no hice el cambio de chip y fui, no sé si más humilde, pero ver que mi posición en ese momento estaba Sergio Busquets y era imposible jugar en el primer equipo, ¿no? Y cuando tienes la competencia así, tú tienes que trabajar por ti mismo y darlo todo en cada entreno, que lo daba, pero siempre cuando estás en el Barça tienes que dar un poco más. Mm, ¿Y cómo cambiaste el chip? ¿Tú mismo te tuviste ayuda de tus padres, mm, del mm. Barça, de... Bueno, del Barça, la verdad es que en ese momento no se llevaba mucho el tema del psicólogo o de tal. Bueno, mi alrededor, ¿no? Sí, mi familia, mi hermano también me ayudó mucho. Él venía de un deporte mucho más duro, en mi opinión, como es el tenis, que siempre estás solo. Sí. Y bueno, sí, al final ves que algunos jugadores también de tu edad te pasan por delante y ahí pues te das cuenta, ¿no? Que algo tienes que cambiar y sí, sí, empecé a trabajar muchas cosas también con el preparador físico, con Rubén, que en esa época ya empecé a trabajar porque notaba que algo tenía que cambiar, sin duda. ¿Tuviste algún pensamiento de salir? Como se ve muchas veces, Mm, ¿no? Que el jugador que lo suben al primer equipo, mm. a bajar y luego quiere salir Mm. del Sí, es Barça. verdad que lo piensas, pero aún y así yo era consciente que el Barça, hasta que tú puedas, pues hay que intentar estar ahí al máximo de tiempo, ¿no? Y aunque esa temporada bajamos a segunda, yo me quedo en segunda B, aunque fue muy complicado para mí, pero recuerdo de trabajar mucho y hacer a pesar de que no fue un buen año a nivel de equipo, pero yo creo que saqué un poco la cabeza otra vez y de hecho el Barça me ofrece un contrato ya del primer equipo después de esa temporada en segunda B. O sea que bueno, estoy contento de mi cambio y bueno, muy agradecido también al Barça porque sí que es verdad que yo bajé un poco el rendimiento cuando bajamos en segunda B, pero volví al cabo de unos meses a sacar la cabeza y bueno, cuando estaba en segunda vía empecé a jugar algunos partidos de Champions también y con Luis Enrique y bueno, también agradecido, ¿no? A eso y a partir de ahí ya empecé bueno, firmé un contrato con el primer equipo y fui cedido las temporadas siguientes. Sergi, un poco yendo al tema del crecimiento, Mm, eh, yo no sé en tu caso si creciste diste un estilo muy rápido, fue progresivo, si tuviste algún mm, tipo de problema de rodillas en los Osgood, ¿no? Slater o mm, a nivel de talones mm, o, por ejemplo, incluso que sintieras que, ostras, me he vuelto más descoordinado, ya no. mm. Mi cuerpo. ¿Te pasó eso a ti? Sí, 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 sin duda. Es verdad que tardé bastante en crecer, pero una vez crecí fue bastante de golpe y es verdad que me sentía bastante descoordinado y sí, un poco como un pato así, bueno, que no podía controlar mis movimientos del todo y sí, no sé si con 15 años, 16 en esa época, la recuerdo que me pasó esto. Y ¿Cómo la sobre pasó? todo que no corría bien. Tuve algún problema en la cadera, Ostras. eh, como que arrastraba una pierna más que otra y tuve casi como que aprender a volver a correr. Yo me acuerdo que sí que lo pasé mal con esto. Es verdad que como teníamos mucho el balón y tal, no se notaba tanto, pero
si tenía que hacer una carrera larga, se notaba bastante, sí. O sea, que seguiste jugando sin problemas, entrenando sin problemas, pero para ello Sí, tuviste que ir, ¿no? sí, 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 hacer trabajo aparte porque no conseguía estar al nivel de mis compañeros, yo te diría, físico sobre todo. Y sí, sí, hice un trabajo aparte de técnica de carrera también ¿Y y bueno, que me ayudó por... Dime. cuánto más o menos tardaste en volver a sentirte, ostras, ya estoy otra vez? Bueno, no sé, igual yo creo que fueron un par de años en los que estaba un poco, ¿sabes? Que no dominaba del todo bien mi cuerpo, sí. Pero tu Mm. rendimiento futbolístico no se vio afectado. Un poco, yo te diría que un poco sí, ¿eh? Yo sí, lo que pasa que por suerte en esa época, claro, estabas en el Barça y ganabas los partidos muy fácil y no se notaba tanto, pero sí que yo notaba que mi rendimiento no era tan alto como había sido anteriormente o incluso cuando fue a posteriori, porque ya con 18 yo ya estaba muy bien físicamente y mi año en segunda división ya estaba muy bien, ¿sabes? O sea que sí, sí. Y ese proceso a nivel emocional, mental, te acuerdas cómo lo pasaste o lo llevas? Bueno, sí, sí, lo pasas mal porque, bueno, te comparas como estabas hace un tiempo, como tal, y no estás tan dinámico, tan rápido, y bueno, es verdad que yo creo que seguramente hoy en día hay más métodos para compartir eso, pero en esa época no tenías tanto trabajo individualizado ni muchas de esas cosas que hay hoy en día. Pero en tu caso no hubo ningún momento en el que por esa baja de rendimiento de Mm, esos 2 años, por el crecimiento mm. eh, repentino que tuviste, te sintieras que podías salir del Barça, por ejemplo. No, eso nunca pasó porque, bueno. Es verdad que también seguramente por mi posición, al jugar de medio centro, yo tenía bastante calidad y dominábamos mucho los partidos y con eso en esa época ya me bastaba. Mm. ¿Y tus padres durante la época en el fútbol base, qué relación tenías con ellos? Me refiero a que te metían mucha caña, te presionaban Mm. o simplemente te dejaban, comentabais los partidos, te venían a ver. Mm. ¿Cómo era la relación con ellos? Bueno, a ver, mi madre nunca ha estado muy interesada De fútbol. en el fútbol y obviamente me acompañaba, pero sin más. Y mi padre sí que le gustaba mucho y siempre me llevaba a los entrenos y a los partidos, pero nunca opinaba. O sea, me daba más un apoyo y tal, pero sin más. Nunca me decía tal y casi siempre los comentarios eran positivos. O sea que nunca he sentido esa presión desde casa bueno, nunca me he sentido angustiado ni tal, me he sentido libre y sí que es verdad que a veces después del partido, el entreno, lo comentábamos en el coche el partido, pero sin más de decirme tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tal, ¿sabes? O sea que siempre me he sentido muy tranquilo en esa época. Y, y en esa época tan Mm, formativa, o por parte de tus padres, por algún entrenador, mm, ¿recuerdas eh, algún consejo que todavía mm. te, lo tienes en mente? ¿Lo recuerdas? ¿Dices en general de entrenadores o Y mi entrenadores o jefe? tus padres que cuando eras pequeños te dieron algún consejo que todavía Mm. te sirvió y todavía lo recuerdas. O algún entrenador. Sí, bueno, al final, más que nada, mis padres sí también me decían de disfrutar, ¿no? De disfruta del momento presente, que esto ya no vuelve, ¿no? Y es verdad, porque si estás pensando en otras cosas y no disfrutas, pues no sé si vale la pena, ¿no? Estar ahí. A mí me encantaba el fútbol, pero a veces tienes otras cosas en la cabeza y no lo disfrutas del todo. Yo en este caso seguro que pasé alguna época que no estaba tan centrado, pero en general
lo vivía mucho el fútbol, estaba pensando siempre en el partido, en el siguiente partido, en el momento de jugar. Y obviamente también muchos entrenadores me han dicho esto, que el fútbol no espera a nadie, o lo haces ahora o se te pasa el arroz y bueno, disfrutar sobre todo del momento, estar centrado y creo que sí que es muy importante. Eh, bueno, ya son bastantes años, ¿no? Como profesional, Mm, futbolista profesional. mm, Y bueno, has estado en Japón también, en el Vissel Kobe. mm, En total, mm. ¿cuántas temporadas, Sergi? 4 y media estuve en Japón, sí, sí, sí. Y conoces el fútbol este, creo que además Mm, lo sigues actualmente también, ¿no? mm. Lo que puedes. Sí, 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 siempre voy siguiendo los resultados. ¿Cómo ves a los jóvenes que están subiendo en el fútbol japonés? Los jóvenes que están saliendo actualmente, ¿qué impresión te dan? Bueno, pues a ver, es que yo creo que el fútbol japonés siempre ha tenido un potencial muy grande y unas habilidades muy grandes de jugadores muy, muy dinámicos, muy técnicos también, técnicamente son muy buenos. Y bueno, es verdad que a veces les cuesta un poco la adaptación a Europa, que no es tan fácil el choque cultural, pero es un fútbol que, bueno, a mí me impresionó bastante. Yo lo sufrí también mucho los primeros meses, me tuve que poner bien físicamente y bueno, me gusta mucho, me gusta que a los jugadores japoneses les vaya bien en Europa, porque bueno, pasé mucho tiempo ahí, muchos años y es un fútbol que a pesar de que es diferente, bueno, me gusta mucho porque es un fútbol también muy técnico y bastante dinámico. Y bueno, para terminar, Mm, dos cosas, Sergi. mm, Por ejemplo, a jugadores, a niños que juegan al fútbol, mm, tienen el sueño de llegar a ser futbolistas mm, profesionales como tú lo tuviste en tu momento. mm. ¿Qué consejo les darías? A ver, se me hace complicado, pero lo que les diría es que si realmente quieren conseguir algo, que vayan a por ello desde el día a día, ¿no? De no pensar a largo plazo, siempre al corto plazo, de ser ambiciosos en querer mejorar, ¿no? Escuchar al entrenador, eh, pedir, hacer muchas preguntas a los entrenadores, que seguramente, bueno, he tenido compañeros que han sido muy no tan buenos como otros y al final acaba llegando y ha sido porque han trabajado mucho, porque han sido muy curiosos en ese sentido, han querido mejorar también a nivel táctico, a nivel físico, a nivel mental y bueno, intentar ser mejor cada día. Mm, Y a esos padres que tienen niños mm, que juegan al fútbol, ahora que son niños aún, mm, ¿qué crees que es importante? O más bien, ¿qué les dirías mm, tú que tuvieran en cuenta a la hora de criar o mm, de intentar dar o acompañar a sus hijos en este momento mm. tan importante, porque al final son niños aún? Bueno, como tú has dicho, sobre todo que los acompañen, ¿no? Que les den apoyo, básicamente apoyo moral, eh, porque al final si no han tenido esa formación futbolística ni técnica, creo que no les va a ayudar que les comenten cómo tienen que jugar o de qué manera, porque han visto en la tele que ha metido un gol este jugador y tienen que hacer lo mismo. Cada uno tiene su historia, que no se metan demasiado bueno, en la manera de que tienen que actuar sus hijos. Y yo creo que los apoyen más que nada a nivel mental, a no ser que hayan sido obviamente jugadores o han tenido una formación como técnicos, pero si no, yo creo que es mejor dejarlos tranquilos, que entrenen, que disfruten y apoyarles durante el camino. Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias. Mm, Gracias a ti, Tony. Un Gracias por placer tus y, consejos. y hasta encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, Sergio.
Así que ya sabes que te apoyo en todos tus proyectos y ojalá que te vaya todo muy bien. Igualmente, Sergi, ahí estamos, animándote donde estés. Gracias, gracias, gracias. ここまでご視聴いただきありがとうございます。このインタビューが情報だけでなく少しでも皆さんの刺激や励みになっていれば嬉しいです。一人一人の選手の背後にはプロセスがあり、難しい決断があり、そして違いを生む多くの見えない瞬間があります。もしこの対談が役に立ち、良いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして夢を追いかけている誰かにもシェアしてください。これからも選手やサッカーに関わるプロフェッショナルの方々をお迎えし、本当の夢への道のりについてとともに学んでいきます。次のインタビューでお会いしましょう。